Son las 10 de la mañana con 31 minutos. Estamos de regreso acá en Enlace USACH. Ya, como siempre, recordándoles que nos pueden seguir por la 94.5 en la frecuencia modulada. También estamos en televisión digital, señal 50.2 de Radio USACH en la región metropolitana. Y también estamos en diariousach.cl. Ahí encuentran nuestra señal online. Queremos tomar un tema que ya les estábamos adelantando y que tiene que ver con un informe de la OCDE. Panorama de las administraciones públicas América Latina y el Caribe 2024, que da cuenta respecto a lo que tiene que ver con la confianza de de los países de este sector del planeta en cuanto a la confianza con el gobierno. En 2022, el 36,3% de la población de 16 países de esta zona confiaba en el gobierno, un porcentaje inferior al de la organización y otras regiones del mundo. Dentro de también las conclusiones, se señala que aunque las democracias de la región se han consolidado, la confianza ha seguido disminuyendo desde la crisis económica de 2008, cuando era del 43%. En el caso de Chile, y que es un tema que también va a ser interesante analizarlo, la baja fue de 41% en 2008 a 29% en el año 2022. Un tema que lo comentábamos, ha pasado un poquito desapercibido en los medios, también en el análisis, y que queremos empezar a comentar a esta hora con quien ya nos ha acompañado en otras oportunidades, magíster en Gobierno y Gerencia Pública, coordinadora académica de la licenciatura en Estudios Internacionales y docente del Departamento de Estudios Políticos USACH, Viviana Cuevas. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos acá en Enlace USACH. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y me sumo también a tus palabras. ¿Cierto? O sea, es un informe bastante relevante que se realiza cada 5 años y me parece particular que en esta oportunidad no se haya analizado. De hecho, antes de la invitación lo había visto, pero no así en los medios de comunicación. Exacto. Y creo que muestran datos positivos, no todo es tan negativo, porque también hay otros indicadores, pero también muestran datos preocupantes, como bien dijiste, del tema de la confianza. Exacto, si no confiamos en nuestros gobiernos, de verdad que es bien complicado. Importante que a la hora de buscar los motivos, el informe alude a falta de datos sobre los factores que influyen finalmente en la confianza. Sin embargo, trae a colación que desde el BID distinguen la claridad sobre lo que los ciudadanos pueden esperar de sus gobiernos, reformas en el sector público que permitan a los gobiernos cumplir sus promesas y reformas institucionales que refuercen los compromisos ciudadanos como algunos de los factores que eventualmente podrían estar primando allí. ¿Qué otros elementos crees tú pueden estar teniendo influencia a la hora de pensar en esta apreciación que se tiene de los gobiernos, que es disímil? Por ejemplo, vemos a Costa Rica, que tiene una valoración bien interesante de lo que es su gobierno, pero nos encontramos con la realidad nuestra, lo que pasa, por ejemplo, en República Dominicana, que tuvo una bajada importante, el propio Colombia, que vemos unos números bien complicados. ¿Cómo ves también el tema de qué es lo que está influyendo? Porque son factores bastante disímiles y muy particulares a cada uno de los países, me da la impresión. Exacto. O sea, primero, cuando hablamos de América Latina, es súper complejo ponerlo como en un homogéneo, ¿no es cierto? Dado sus particularidades económicas, políticas, sociales, su proceso histórico. Entonces, es muy complejo señalar como América Latina en un conjunto. Lo que sí hay elementos comunes que tiene que ver con las crisis de representatividad, con la ausencia y desconfianza dentro de las instituciones, pero particularmente cuando hablamos de confianza, primero no es un concepto único, es un concepto multimodal, ¿no es cierto?, que tiene que ver tanto con las relaciones institucionales como la legitimidad que tienen con los gobernantes, con los partidos políticos, y creo que también responde un poco a esa baja, es que los gobiernos, tanto de distintas tendencias, no han sabido responder a los problemas estructurales que ha enfrentado América Latina. Y esos problemas estructurales tienen que ver con elementos como vivienda, salud, educación, temas de pensiones. Entonces, si bien hay países que lo tienen un poco más resuelto, con un estado más neodesarrollista, ¿no? Hay países que su eje programático depende mucho del gobierno, no más del Estado. Entonces, al tener una propuesta programática que responde a 4 o 5 años y no un proyecto económico país, es súper complejo que la sociedad civil tenga confianza en las instituciones. Y vemos también las crisis de movilización, ¿no es cierto? Se produce, claro, los datos que toma este informe es del 2008 al 2022. Es harto tiempo. Es harto tiempo, entonces vemos enfrentado a los estallidos
en Colombia, en Ecuador, en Chile, donde un eje común que hubo fue la falta de confianza de las instituciones, pero también la falta de un proyecto que responda a las problemáticas estructurales. Si bien hubo un estallido por elementos coyunturales, pero finalmente el análisis que después se realiza tiene que ver más a elementos de económicos y políticos y estructurales, ¿no es cierto? Sí. A temas como la salud, temas de la desigualdad. Entonces creo que todos esos elementos son también los que interfieren. Hay un concepto que usan los historiográficos que es desafección política, ¿no es cierto? Como la distancia que tienen bueno, no es mi disciplina, pero creo que es interesante considerar el concepto, porque creo que cómo la sociedad civil se aleja de lo político, ¿no es cierto? Y yo creo que ese factor es súper preocupante, porque finalmente lo político termina siendo transversal a todo, o sea, tanto a cómo se piensan las políticas públicas, cómo se organiza el Estado, cómo se rigen la confianza en los procesos sociales, políticos, en los procesos institucionales. Entonces creo que esa distancia se agudiza a través también de las crisis que han sido transversales en América Latina, más allá de su heterogeneidad. Sí, ahí qué bueno que tocas el punto, porque de hecho lo tenía dentro de lo que eventualmente podíamos dialogar, que es la despolitización como un factor a tomar en cuenta en los resultados que se tienen respecto a la confianza de los gobiernos. Y ahí, a propósito de la reflexión que hacías tú recién, también se me viene a la mente el concepto de democracia electoral por sobre lo que es la democracia concebida de forma habitual dentro de los teóricos y de lo que es efectivamente la ciencia política. Me da la impresión de que ese elemento electoral también va trastocando las aspiraciones de las personas y la forma en que también los propios gobiernos o los propios políticos que llegan al poder finalmente lo transforman en política pública. No sé cómo lo ves tú también ese elemento. El tratar de disociar lo electoral de lo estrictamente político de repente bien complicado para algunas sociedades. Lo pronuncian en el análisis que se hace en el informe como las propuestas que tienen que ver más como con marketing político versus temas de reforma que son necesarias y además a largo plazo. Sí. Entonces, creo que eso también es otra debilidad en cómo pensar las políticas en el largo, mediano y corto plazo. Entonces, creo que a veces pedirle pera al horno, eso sí. Exacto. Pero es que precisamente si es que queremos enfrentar un mayor crecimiento, queremos enfrentar los desafíos, porque de hecho me llama mucho la atención el informe, porque el informe también se centra en elementos como no solo la confianza, sino que también cómo llevamos el tema de género, cómo la llevamos la participación, cómo llevamos el tema de qué políticas tenemos atingentes con respecto al tema del cambio climático. Entonces parecieran que son temas que aparecen, pero aún no se han resuelto elementos más estructurales, y esos elementos siempre tienden a ser más en el largo plazo que en el corto plazo. Entonces, si nosotros pensamos en propuestas en el corto plazo, es súper complejo también que haya una legitimidad en estos cambios. Entonces, el otro elemento, y te lo señalaba como el marketing político, ¿no es cierto? Que escogemos actores muchas veces que están fuera de la esfera política convencional, fuera de las coaliciones, lo que es la figura de Milei. En la tele, por ejemplo. Exacto, ¿no? Es como la figura de Milei en Argentina, la figura de Noboa en Ecuador, que están fuera de conglomerados políticos tradicionales y responden más bien a un descontento y a una coyuntura donde muchas veces las medidas tienden a ser como a reducir el Estado. Entonces, ¿qué discusión previa hubo a esa definición política? Existió una definición, está dentro de un proyecto económico, de desarrollo económico sostenible, está dentro de medidas más en el largo plazo con respecto a cambio. Entonces creo que esos elementos cortoplacistas son los que dificultan también la legitimidad y también la representatividad en la democracia con medidas más en el largo plazo. Entonces, considerando estos elementos como coyunturales que hacen cambiar el tema del padrón electoral, ¿no es cierto? O sea, si analizamos Chile, cómo partimos Chile en este gobierno actual, pensando en un cambio de constitución y cómo ahora se está instalando tema de seguridad
completamente distinto al proyecto inicial que tenía el gobierno. Entonces, ¿cómo responde el gobierno también a la agenda pública? ¿Cómo responde a esa agenda sin terminar en medidas cortoplacistas sino más bien como en un proyecto más a largo plazo? Sí, ya que lo comentabas y lo decíamos al principio de la conversación, es un periodo de tiempo bien largo entre 2008 Exacto. y 2022. Ahí también va a ser interesante en algún momento hacer el análisis de cuándo se fueron acentuando estas bajas. Pero nos encontramos también con necesidades, nos encontramos también con desafíos a nivel país que fueron cambiando tremendamente. Yo me quiero quedar un poquito con algo que también ya estuviste comentando y que tiene que ver con características de ciertos países. Colombia, Ecuador, Chile tuvieron levantamientos ciudadanos, ciertos estallidos durante la época de 2019-2020. Pero los tres países muestran una característica de una bajada importante en la apreciación de sus gobiernos. Pasaron también por un periodo de pandemia. ¿Esos factores también, crees tú, tuvieron que ver en la apreciación que se tiene? Una pandemia, un estallido, todos tuvieron pandemia, pero aquí nos encontramos también con factores que fueron propios. Yo creo que depende del país que se analice, porque por ejemplo, si nosotros analizamos Chile, un país con historia institucional, alta credibilidad en las instituciones, un país estable políticamente, y lo analizamos, por ejemplo, con Ecuador, que pasa todo lo contrario, ¿no es cierto? Un país en constante crisis de representatividad, con altos casos de corrupción, altos niveles también. Bueno, de hecho, si tú visitas Ecuador, la casa de gobierno físicamente es una casa que no da el carácter como institucional que tienen las puertas gigantes de la moneda. Entonces, es una cosa que tú ves como física, pero también institucionalmente Ecuador tiene una ausencia de legitimidad en las instituciones. Hay actores relevantes que están fuera de la arena política, como por ejemplo es la CONAIE, que son pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos indígenas, que tienen una organización autónoma y bastante fuerte, que ellos son, que de hecho lo novedoso de por ejemplo el presidente actual, que es empresario, pero para salir electo realizó fue apoyado también en parte por la CONAIE. Entonces, más allá de que tenga un eje programático distinto, la CONAIE tiene capacidad de instalar actores dentro de la arena política. Entonces, es súper complejo, y yo creo que ahí son zonas grises que hay actualmente como para analizar América Latina, así que solamente aquellos elementos coyunturales, como tiene que ver con una pandemia, que tiene que ver con un estallido social, responden a este tema de la legitimidad y la falta de confianza que existe en las instituciones, porque tiene que ver también con procesos históricos y procesos políticos que tienden a ser más en el largo plazo que aquellos elementos coyunturales. Creo que lo dejo más como pregunta, pero sí también es relevante analizar también como la gestión, y quizás es otro indicador, porque de hecho el informe, si bien es bien amplio, es bien genérico, pero también cómo se llevó, por ejemplo, la gestión pandémica, que en Ecuador, ¿recuerdas? En Ecuador, ¿no es cierto? Hubo una cantidad de personas muertas, no había registro. En Guayaquil había una semana que estuvo muy complicada. Exacto, no había gestión del conocimiento con respecto a las cifras de la pandemia. Entonces, ya ahí ¿qué te está mostrando? Es una débil institucionalidad. Y tiene a Chile, que fue uno de los países en América Latina que tenía la cifra, más allá de que hubo cuestionamiento, pero sí tenía una institucionalidad con respecto a la gestión en pandemia. Exacto. De hecho, en el panel anterior a esta entrevista hablábamos de las características que asumió tanto la salud privada como la pública para empujar el buque entre todos. Exacto. Entonces pareciera que son realidades bastante distintas, los actores que influyen en Colombia, ¿no es cierto? Actores también como actores informales, como el tema de como la FARC, ¿no es cierto? Los procesos de reconciliación que tuvo Colombia. Entonces creo que son elementos muy diferenciadores como para decir solamente estos dos puntos son aquellos que explican este proceso. Entonces yo creo que esa es la invitación también que te da el informe, o sea, cómo nosotros revisamos los datos cuantitativos con los procesos políticos, sociales, históricos
políticos que ha suscitado en cada país de América Latina. Exacto. Entonces creo que esa heterogeneidad es la que hay que salvaguardar en este tipo de informes. Claro, y es un insumo bien interesante también para quienes toman decisiones, quienes están haciendo proyección. Yo quiero recordarle que estamos con Viviana Cuevas, magíster en Gobierno y Gerencia Pública, coordinadora académica de la Licenciatura en Estudios Internacionales y docente del Departamento de Estudios Políticos de nuestra universidad, hablando de este informe de la OCDE. Y ya lo decías, también hay otros elementos que es bien interesante poner sobre la mesa. Hay apreciaciones sobre la participación pública que puede ser más inclusiva y también más efectiva. Algo que hemos tenido sobre la mesa también en muchas oportunidades. Lo que tiene que ver también con la representación de las mujeres. Se da cuenta de avances, pero se insiste en que hay una infrarrepresentación en política, algo que también hemos discutido en varias oportunidades. Y cada uno de estos elementos, no sé si a ti te pasa lo mismo, Viviana, nos invita a pensar las formas en que podemos salir al paso de aquello. Se me vino a la mente muchas temáticas que se abordaron en los procesos constitucionales. Lo que tiene que ver con modernización del Estado, participación ciudadana, por ejemplo, los elementos para poder hacer denuncias respecto a autoridades que no estén haciendo bien su pega. Se me olvidó el nombre preciso de que tenía la figura, pero el asunto... La ley de lobby. La ley de lobby, pero además en lo que tiene que ver con las autoridades también el poder quitar de un cargo público a una persona que no lo está haciendo bien. Pero, en fin, y había otro concepto, pero ya se me va a venir a la mente. Pero a lo que voy... me da la impresión de que acá hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la institucionalidad y pensándolo en nuestro país, y que de una u otra forma los diagnósticos ya se han estado haciendo. ¿Cómo lo ves también en cuanto a los caminos que se pueden tomar? O sea, claro, el informe muestra, como tú bien dijiste, otros indicadores que creo que es relevante señalar como elementos positivos, como el tema de la modernización del Estado, ¿no es cierto? La participación ciudadana, la creación de un Consejo para la Transparencia, la regulación y la ley de lobby. También el Plan de Desarrollo Productivo Sostenible, que aparece ahora en el año 2003, Exacto. que tiende a poner en eje aquellos elementos como la descarbonización justa, el tema de los recursos hídricos, ¿no es cierto? Te ponen temáticas que son bastante... que responden un poco como al desarrollo sostenible, mirando el tema de la crisis climática, ¿no es cierto? Creo que esos elementos son bastante positivos. El avance que ha tenido el Estado desde la creación de estas leyes, ¿no es cierto? Porque permite, ¿no es cierto?, el tema de la creación, por ejemplo, de los COSOC, de los consejos de la sociedad civil, que participen dentro de organismos públicos. Pero creo que la ley y los procesos de modernización del Estado, en los ámbitos legislativos, nos sirven de mucho si no se utilizan en la práctica, ¿no es cierto? Entonces creo que, por ejemplo, los mismos casos de corrupción que han salido actualmente, responde... Caso Audio, por ejemplo. Exacto, el caso Audio, está fuera, si bien se supone que tiene que estar regularizado, está regularizado dentro de la ley de lobby, pero pareciera que están por fuera de la normativa, Exacto. ¿no es cierto? El tema de la participación ciudadana, el tema de la accountability, la rendición de cuentas que nosotros podemos realizar como sociedad civil a los gobernantes, el tema del el acceso a la información, si estas políticas no se traspasan a la sociedad civil, a la ciudadanía, es súper complejo que haya un avance y que haya una percepción de que se avanza, ¿no es cierto? Porque si tú le preguntas al común de la gente o a la ciudadanía, ¿cómo ves estos elementos? Quizás haya una desinformación con respecto a cómo sirven estas leyes Exacto. para generar mayor participación, cómo conocer, por ejemplo, en qué se gasta las instituciones públicas, los recursos, cómo se devengan el tema de los presupuestos. Entonces, son elementos como bastante técnicos que pareciera que están lejos de la sociedad civil, pero influyen en el quehacer institucional. Influye no solamente como institución, sino que también entendemos la institución conformada por personas Exacto. y entendemos las personas también con la capacidad de discrecionalidad con respecto a las tomas de decisiones. Exacto. Entonces, si no se conocen esos elementos legislativos de política pública que benefician estos elementos que resalta el informe, es súper complejo
que se perciba también un avance en esas materias. Sí, ahí me recordaba las iniciativas populares de ley, por ejemplo, que estuvieron en el debate, lo que no me podía acordar hace un rato, los referéndums revocatorios. A eso me refería, de repente cuando hay un incumplimiento de parte de una autoridad, que también la ciudadanía tenga la posibilidad de revocar ese mandato. De una u otra forma me da la impresión de que se ha estado tratando muchas veces estos temas, pero ya sea por las dinámicas que asumieron los procesos constitucionales, por la importancia que los propios partidos políticos y los representantes del Parlamento o el gobierno de turno le dé estos temas, generalmente nos encontramos con que tienen cierto stop respecto a cómo se avanza. Exacto. Y de hecho también tiene que ver con si no se percibe un avance en elementos también como no resueltos y estructurales, es súper complejo que la sociedad civil tienda a observar estas políticas que benefician la participación ciudadana y de información dentro del Estado. O sea, y ahí viene esta definición inicial que daba, como la distancia de lo político. Sí. No me interesa lo político, no me interesa quién me gobierna, son todos iguales, el tema de la corrupción. Entonces son como conceptos negativos, que finalmente existe una ley que te permite, por ejemplo, acceder a cómo gastan los presupuestos las instituciones. Te permite acceder, si no la ley de transparencia, por ejemplo, te permite saber cuál es la remuneración de los directivos públicos, te permite saber cómo se regula o cómo los partidos políticos aportan en las campañas. Entonces, todos esos elementos en el informe destacan a Chile. No así lo destacan como, porque no sobre todo en la ley del lobby no lo se critica. Claro, no lo critican, pero sí hacen la observación de que no es un organismo autónomo. Claro. ¿No es cierto? No es un organismo autónomo que fiscalice esos procesos, a diferencia, por ejemplo, de Perú, de Colombia. Sin embargo, de igual forma, es complejo que se llegue como a acercar estas políticas me sirve como sociedad civil, o las voy a utilizar como sociedad civil para mantenerme informado, para generar accountability, para sentirme mayor representado en las elecciones o en las tomas de decisiones. Como que creo que todavía lo técnico pareciera que está como una esfera completamente distinta a lo político. Y pareciera, a propósito del informe y a propósito de los indicadores, que resulta también ser más bien transversal, no tanto separado. Entonces creo que esa es como como la misión que debe haber, como cómo se educa, cómo se traspasa esta información, más allá del gobierno que esté de turno. Sí, ahí se nos viene a la mente el tema de la formación ciudadana también, de una u otra forma, Viviana. Siempre se mira con cierto romanticismo lo que era la educación cívica, muchas veces entra en la discusión, dentro de los currículums se ha estado incorporando lo que tiene que ver con participación ciudadana, se ha ampliado un poco más allá de la educación cívica, pero me da la impresión de que ahí también sería interesante ver las formas en las cuales se pueda acrecentar esos procesos y que tampoco se lo malinterprete. Se piense que se está haciendo adoctrinamiento, que cuando entramos también en este tipo de discusiones nos encontramos con esas visiones. Claro, no, y también tiene que ver en cuáles son los temas en la agenda pública también. Sí. Entonces, claro, yo creo que súper las personas, no creo que haya mucho interés cuando el tema de la agenda pública tiene que ver con temas de seguridad. Y las personas, de hecho, hay un informe hace poco de la IPSO que señala que las mujeres cada vez se sienten más inseguras en la calle y hubo un retroceso en Chile, ¿no es cierto? Salió, creo, ayer salió. Sí, de hecho ayer salió y de hecho lo comentaron. Claro. Entonces, si hay un tema de seguridad, hay un tema de percepción pública, y no solamente de percepción, sino que también hay datos que hay menor seguridad, hay altas tasas de homicidio, hay un tema de seguridad pública, ¿no es cierto?, como dentro de la agenda. Es súper complejo que también estas temáticas tiendan a ser relevantes en la percepción, de la ciudadanía, ¿no es cierto? Porque también creo que son esos temas los que actualmente también merecen urgencia. Entonces ahí yo creo que hay una pregunta. ¿Cuáles son finalmente aquellos temas relevantes que se da como país, y también pensando en América Latina, a propósito de temas no resueltos, como temas de seguridad, como temas de salud, y cómo eso finalmente distancia a la ciudadanía de aquellos, de los derechos también, ¿no es cierto? De aquellos derechos de información, el derecho de participación. Entonces, ¿cuáles son los incentivos reales
a propósito de la realidad social, económica que hay en Chile, bueno, y también en América Latina. Claro, ahí tendríamos mucho que hablar, se nos pasó volando el tiempo, Viviana, tal vez podríamos dejar una segunda parte para más adelante, pero para cerrar, y quería hacer esa reflexión, mucho también tiene que ver con lo que decimos los medios, en lo que tiene que ver también con esas percepciones y la forma en que también los públicos y particularmente los electorados asumen estos temas. Por eso creo que es importante cuando se habla de confianza tratarlo como un concepto multimodal, no solamente como una definición única, sino que también cómo atañe en distintas esferas y finalmente quién pone la percepción en la mesa. ¿No es cierto? Entonces creo que eso es importante darle una vuelta y yo creo que este tipo de informe esa finalmente es la invitación que hace. Exacto. Es la invitación a la reflexión. Y poder difundirlo y analizarlo, que yo creo que es lo que nos está haciendo falta y que quisimos también realizar el día de hoy. Quiero agradecer a Viviana Cuevas, magíster en Gobierno y Gerencia Pública, coordinadora académica de la Licenciatura en Estudios Internacionales y docente del Departamento de Estudios Políticos de nuestra universidad, que nos acompañó. Gracias. Muchas gracias a ti.